vas dando esto. Nada, pues nada, en primer lugar, eh, buenas tardes a todos y agradeceros la asistencia a este webinar que vamos a hacer sobre fundamentos defensivos de 7 con Pablo Feijó, que bueno, no necesita presentación a estas alturas y sabemos todo su recorrido a nivel como jugador y como entrenador, y que bueno, salió a través de una idea de colaboración con Federación de Madrid y la Federación de Valencia de hacer este tipo de actividades, ahora más que estamos en el periodo de 7, una vez que han acabado las competiciones de 15. Y bueno, la idea principal de la estructura es, durante unos 40 minutos, Pablo nos va un poco a hablar de los fundamentos defensivos del 7 y de su experiencia y cómo ha evolucionado España en el tema defensivo a través de la experiencia suya, y después dedicaremos unos minutos a posibles dudas, preguntas que podáis hacer. Para eso, cualquier duda que tengáis o pregunta que queréis hacer, lo hacéis por el chat y Alfonso y yo iremos aglutinando las preguntas, y si encontramos con una que sea muy interesante mientras que está hablando Pablo, pues le cortaremos y la meteremos en ese momento, y si no, lo dejamos para el final. ¿Vale? Lo que sí os rogamos es que tengáis los micrófonos apagados para evitar cualquier ruido o molestia. Y si precisáramos que el que ha hecho la pregunta la explique un poco mejor porque no queda claro en el chat, pues le abrimos el micrófono y le damos voz. Y nada, y poco más. Todo tuyo, Pablo. Si no, Alfonso, ¿quieres comentar algo? No, está perfecto. Agradecer a Pablo que nos enseñe un poco. Silenciado. Que nos enseñe un poco de Seven, y sobre todo agradecer a José, que lo ha organizado en el fondo todo, así que gracias a los dos y cuando queráis. Vale, bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarme, por contar conmigo para poder contar un poquito mi experiencia. Quería pediros disculpas a todos los que habéis entrado, porque yo no me dedico a esto y es posible que no lo explique tan bien como quisiera, y bueno, pero lo vamos a intentar y seguro que va a salir más o menos bien, ¿vale? Me he preparado atrás una pizarra improvisada, entonces ahora voy a subir el portátil y bueno, me gusta explicar las cosas siempre con una pizarra para poder ir apuntando y que vayáis viendo un poquito la evolución, ¿vale? Como he planteado la charla, es un poco la experiencia que yo he tenido, el estudio o el diseño que hice yo del equipo. Al final sois todos entrenadores y a ninguno, o yo no soy quien, no tengo el nivel para decir cómo hay que entrenar o cómo no hay que entrenar. Yo simplemente expongo un poco la idea o lo que yo creo que un entrenador debe pensar, las claves, y a partir de ahí diseñar el tipo de juego y los entrenamientos que quieren hacer, ¿vale? Pero no puedo decir que una fórmula es la correcta o la que me ha funcionado a mí sea la que va a funcionar a todos, porque ya creo que todos los equipos son diferentes y como entrenadores nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner aquí, no sé si, creo que sí que veis la pizarra, bueno, lo que me he creado más o menos. Entonces, bueno, ahí veis que lo primero, yo cuando cogía España Sevens veníamos de una época en la que corríamos mucho, nuestras estructuras defensivas no eran muy sólidas, y entonces pues cuando yo cogía a España me paré a pensar y cuál era el primer objetivo de la defensa, y lo que tenemos que tener claro es que la defensa es recuperar el balón. Para poder atacar defendemos para recuperar cuanto antes el balón para poder atacar y hacer puntos. ¿Cuándo recuperamos el balón? Bueno, puede ser cuando nos patean, cuando hacen un error no forzado, ¿vale? Pero eso no depende de nosotros. Un error forzado, que eso sí depende de nosotros y es lo que tenemos que intentar, y luego cuando hay alguna situación, bueno, pues como un golpe, hay
o la chutan fuera o se acaba el partido. Bueno, pues aquí hay golpe y pongo varios, ¿vale? Yo en el que me voy a centrar es en el error forzado, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos que intentar generar cuantas más veces mejor, ¿vale? Entonces, puede ser en un placaje, puede ser en el rack, ¿vale? Puede ser cuando presionamos nosotros o en fases estáticas, en presión y en fases estáticas, ¿vale? Esto es el primer análisis que yo hice, es cuándo recuperamos el balón o cuándo depende más de mí, ¿vale? En estas situaciones, ¿vale? Entonces, yo pensé, ¿vale? ¿Qué tipo de equipo tengo yo? Yo cuando cogí a España, bueno, pues éramos un equipo que pescaba muy bien, éramos pequeños para la defensa, para lo que yo me encontraba en series mundiales, éramos pequeños, los fillanos eran 1,90, los neozelandeses eran un equipo enorme, bueno, pues era un equipo para lo que había enfrente bastante pequeño. Podríamos decir que teníamos un impacto o un placaje medio, ¿vale? ¿Vale? Luego también éramos muy activos en defensa, ya os he dicho que de la otra etapa veníamos trabajando mucho, es activos, lo pongo aquí, ¿vale? Y por último, una cosa que fue determinante al final es que nuestro parada arrancada, es decir, cuando nos hacían una paradilla, nosotros frenábamos y volvíamos a arrancar, arrancábamos más lento que los fillanos, que los kiwis, que los samoanos y demás, que tenían muslos muy grandes o mucha potencia en las piernas, ¿vale? Entonces arrancábamos... Pero bueno. Arrancábamos más lento, ¿vale? Entonces, esto era un poco lo que tenemos que hacer es saber dónde vamos a recuperar, saber qué tipo de equipo tenemos nosotros, cada uno de vosotros tendrá su equipo con unas cualidades, unas características, igual sois muy grandes, igual son súper agresivos, bueno, pues cada uno tiene que hacer un poco su cuadro y luego ver qué tipos de defensa tenemos, ¿vale? Los tipos de defensa que hay, bueno, hay dos grandes grupos, que sería la que no presiona, ¿vale? La que no hace press, que el objetivo puede ser barrer, echar al equipo a la banda, ¿vale? Puede ser llevarlos a la touch para poner mucha gente ahí y robar el balón, ¿vale? Ese puede ser uno de los objetivos. ¿Qué pasa? Que yo cuando enfrenté estos objetivos con los nuestros, ¿qué pasa? Que si no presionábamos y nosotros éramos pequeños, le estábamos dejando al rival que cogiese velocidad para impactarnos. Entonces, no era una buena defensa. Si nosotros arrancábamos más lento y ellos no les presionábamos, les estábamos dejando espacio para que el ataque frene, arranque y se nos vaya. Entonces, haciendo este análisis de enfrentando nuestras características como equipo frente a los objetivos que tenía este tipo de defensa, llegué a la conclusión de que no presionar a España no le venía bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos enfrentábamos a más dificultades que cosas buenas. Entonces, el otro punto que yo analicé es, bueno, pues puede haber una defensa que sea presionante, ¿vale? Aquí, sin embargo, los objetivos son otros. Es algo que vamos a hablar luego y lo dibujaremos, es desconectar, ahogar, luego aislar al portador, ¿vale? Ganar metros
y bueno, esos podrían ser. Entonces, aquí cuando yo enfrentaba a nuestras cualidades es, bueno, si estamos ganando metros, les estamos evitando que el rival coja momentum. Entonces, el impacto medio no se convierte en algo malo, se convierte en algo bueno. Es, si somos activos, el estar presionando y subiendo, vamos a ser capaces de hacerlo. Como somos más pequeños, si aislamos al portador y somos buenos pescando el balón, si no tiene apoyos, se nos van a abrir opciones de ese robo de balón o esas ventanas para pescar el balón que yo llamaba. Entonces, así decidí que una defensa presionante podía ser adecuada para España. ¿Vale? Entonces, este fue el primer análisis que hice y luego el siguiente análisis que empecé a hacer es, bueno, tenemos de las diferentes defensas, podíamos elegir el 6+1 o el 7 arriba, ¿vale? Esto es, como sabéis, la mayoría de las defensas en Seven hasta ahora se han hecho 6+1, antaño en el 99 y demás eran 7 arriba, se empezó a jugar mucho al pie y se empezó a poner el sweeper. ¿Qué pasa? Que se empezó a poner el sweeper y entonces los equipos han evolucionado a mover el balón al canal abierto y a pegar saltos. Entonces ahora los equipos están tendiendo a poner otra vez 7 arriba y esto es cíclico. Otra vez se empezará a jugar al pie y se evolucionará. Ahora pues 7 arriba pone Canadá, pone España, yo empecé con 6+1, pero ya el año pasado ya empezamos con 7, Canadá, Estados Unidos, hay muchos equipos que ya están con 7 arriba y son los alas los que caen, ¿vale? Tendríamos dos tipos de estructuras. Esto más o menos claro, voy a borrar para hacer un hueco. Si tenéis alguna duda y alguno, podéis escribir mientras borro. No sé si está borrando muy bien, pero bueno. Vale. Entonces, de las estructuras que tenemos el 6+1. Vale, el 6+1. Aquí básicamente lo que estamos buscando, hay dos situaciones grandes y lo que estamos buscando, por ejemplo, de un rack en banda es, tenemos estos defensores, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos el sweeper por aquí atrás y podemos tener, perdón, ese es mi perro, la mejor situación podría ser tener esta, que tendríamos 7 jugadores de pie, ¿vale? Esto es ideal. Perdón, este no estaría aquí, estaría aquí, ¿vale? Y la defensa la tendríamos colocada algo tal que así. ¿Vale? Ahí seríamos pares, ¿vale? Tendríamos 2 postes, uno que defienda la apertura, al centro, al ala y con un sweeper atrás. Esto es ideal. Esto sería lo que todos los entrenadores quisiéramos en cada situación, pero esto no va a pasar siempre. Entonces, uno de los primeros objetivos que les ponemos a los jugadores en el alto nivel es que cuando placan, lo primero que tienen que hacer es levantarse para tener 6 jugadores de pie en primera cortina más un sweeper detrás, ¿vale? Esto generalmente, como os digo, no pasa. Entonces, este último generalmente es el que está aquí en el rack, tirado en el suelo o intentando robar el balón, etcétera, etcétera. Entonces, yo en la evolución de mi juego, lo primero que hice es decir, vale, esta es la situación más difícil que tenemos para la defensa. Vamos a suponer que tenemos 5 en primera cortina más un sweeper y vamos a presionar, ¿vale?
como nosotros éramos más lentos arrancando que los demás, la mayoría de las defensas en Seven se hacen así. Habéis visto que yo lo he dibujado por el exterior, pero la mayoría de las defensas son así. Son de interior a exterior y lo que vamos haciendo es, cuando va pasando, vamos cambiando la marca para luego ir cayendo para atrás, ¿vale? Esto, con una de nuestras características, que era que arrancábamos más lento que el rival, pues no era bueno. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, pues le voy a dar una vuelta de tuerca a nuestra defensa. Y entonces empecé a estructurar la defensa desde el rack. Entonces dije, vale, vamos a poner un guardián, un 1, yo le llamaba un 1 a cada lado. Y luego vamos a poner que el que defiende a la apertura se va a llamar 2. Y lo voy a poner por el exterior, ¿vale? Luego el siguiente que defiende al centro le voy a llamar 3 y también lo voy a poner por el exterior. Y el último hombre en nuestra situación más difícil va a ser el 4 y lo voy a poner al interior, ¿vale? Esto a priori parece un poco extraño, pero ¿cuál era mi objetivo principal? Es que si vamos a presionar, en cuanto el balón sale de las manos del hombre del rack y está en el aire, el número 2 lo que hace es presionar. Y el número 1 lo que hace es presionar. Y el número 3 lo que hace es presionar. Y el número 4 lo que hace es presionar. Y por eso antes os decía que una de las palabras más importantes para mí con el equipo era desconectar. Porque si este hombre también sube por aquí, habéis visto que ahora tenemos una línea defensiva 5 o 7 metros más arriba, en la que lo que hemos hecho es desconectar a los 3 hombres rojos que estaban en el rack. Teníamos un placado, uno que conservaba y un número 2. Nosotros le llamábamos placado 1 y 2. 1 era el que conservaba y 2 el que abría el balón en ataque. De esta forma, si nuestra estructura era buena y nuestra presión era buena, habíamos conseguido desconectar a 3 jugadores. Entonces, uno de los objetivos principales de la defensa es conseguir aislar al portador y que nosotros seamos más en defensa que en ataque. Entonces, en esta situación, el portador tiene un par de opciones, es o entrar, o chutar, o pasar el balón, ¿vale? Si el balón lo pasaba otra vez mientras el balón estaba en el aire, y es importante este detalle, cuando el balón vuela no hay peligro para la defensa. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos espacio, nos estructuramos y robamos espacio. Entonces, ¿qué volvíamos a hacer? El balón volaba y otra vez el 3 volvía a presionar aquí, con el 2, que ahora era el apoyo interno, aquí, este subiría aquí, con el 4 aquí. Otra vez tenemos otra línea que sigue robando espacio. ¿Qué pasa? Que si nosotros seguimos presionando y el balón pasaba desde el centro 1 al centro 2, aquí se nos generaba una superioridad numérica. Entonces, yo lo que hice es definirles a los jugadores 2 tipos de zonas diferentes. Tenemos la zona de presión, que sería toda esta, esto sería presión, y esto es lo que llamamos control. ¿Por qué? Porque aquí somos menos, entonces no tiene sentido que este hombre se tire contra este tío porque es un 2-1. Entonces, ¿qué pasa? Que si el ataque durante 2 fases de presión ha tenido buenas manos, lo que vamos a hacer es simplemente, este balón viene aquí, este ya no va a subir, ya lo que va a hacer es esperar a este hombre que va a venir dentro, este hombre va a venir dentro, y de aquí vamos a poder regalarle el terreno que previamente les hemos robado, ¿vale? Entonces,
¿Qué conseguimos? Presionamos y vamos a un lado. Este es el peor de los casos, que ellos hayan salido de nuestra presión muy bien y nos ataquen aquí. ¿Qué pasa? Que si le hemos robado 10 metros, tenemos 10 metros para robarle. Mientras no perdamos metros en cada fase, pues es algo positivo, ¿vale? ¿Qué pasaría si este hombre, vamos a suponer que estamos en esta fase en la que el balón le ha llegado a este hombre, y entonces cuando este hombre mira para pasar a su centro 1, ve que el número 3 está presionando, que está preparado y dice, ostras, no me atrevo a pasarle el balón porque el defensor va a coger hombre y balón. ¿Qué decide este hombre? Entrar aquí. Bueno, tiene varias opciones. Puede venir por aquí, pero como le estamos defendiendo al exterior, no nos va a hacer la media luna, no nos va a hacer la curva, entonces no creo que no debería irse por ahí. Por aquí tampoco se va a ir porque este le está cubriendo el interno, entonces, ¿qué va a hacer? Entrar en el medio. Y entonces ya está en una de esas situaciones que nosotros intentábamos en nuestros objetivos, una ventana de esas que yo decía que era de robar el balón. ¿Por qué? Porque somos 2 jugadores, estos 2 jugadores contra uno, y sus amigos o sus apoyos más cercanos están en el rack, y este tío que estaría a unos 10 metros. Entonces, aquí empezaría un combate brutal para robar ese balón, ¿vale? Eso sería en cuanto a la situación o la estructura defensiva más difícil, porque si tuviésemos, a este lo he metido en el rack, a esta X de aquí, si este tío estuviese aquí con 5, bueno, pues todavía seríamos pares. Entonces sería una situación todavía mucho más fácil. Yo lo que hice es siempre ponerles la situación más difícil y trabajar el escenario más difícil para poder estar preparados, y si luego es más fácil, pues mejor, ¿vale? Entonces, aquí los puntos clave para resumir es: cuando el balón sale de las manos del portador es cuando subimos. Punto número 1. Punto número 2. Hay que presionar y todos tenemos que estar en una línea. Si el balón lo tiene el anterior a mí, este puede subir un poquito, pero no puede haber decalajes, porque entonces nos van a correr lateral, ¿vale? Tenemos que ser una línea y cuando el balón vuela, otra vez subir. Y tercero, para que esta defensa funcione, el hombre más importante es el interior del portador del balón, porque si este tío se duerme, este tío no está, este rojo entra aquí, ¿vale? Entonces los internos tienen que estar. Esta defensa se basa en que mi compañero interno está conmigo y me tiene que hablar. Yo estoy mirando enfrente, estoy poniendo una línea de carrera al exterior y mi compañero está al interior para poder generar esta situación de lucha o combate, ¿vale? Esa es la estructura defensiva que yo tenía con 6+1. ¿Qué pasa? Que a medida que pasó el tiempo y demás, bueno, ha habido evoluciones, los equipos se han adaptado y entonces pasamos a una defensa de 7 arriba. La defensa de 7 arriba, ¿qué pasa? Bueno, pues es... Pablo, Dime. antes de pasar a la de 7 arriba, porque va referida a la de 6+1, en principio, una pregunta que han puesto de Lucas Martín. Dice, ¿encuadrabais desde fuera y presionabais siempre independientemente de si erais inferioridad, igualdad o superioridad? ¿O si erais menos jugadores, encuadrabais desde dentro y flotabais? A ver, hay 3 situaciones diferentes, ¿eh? Es lo que he puesto, es en la zona de presión siempre vamos a tener gente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una zona de presión que es este primer pase y este segundo pase. Es verdad que al primero vamos a presionar muy fuerte, al segundo vamos a presionar un poco más suave. ¿Por qué? Porque luego, como bien dice Lucas, hay que presionar. Entonces, para mí, en la defensa hay 3 situaciones diferentes. Es, si tenemos esto, aquí podemos subir porque somos pares, ¿vale? Si tuviésemos esto, que sería un 3 para 2, tendríamos que hacer
esto y luego cambiar y cambiar. Y si tuviésemos esto, un 1 contra 3, simplemente habría que hacer así. Entonces, eso también es control de los jugadores de conocer el entorno, pero atendiendo a la pregunta es, aunque fuésemos uno menos, que eso antes pasaba continuamente en cada fase. Tú piensas que si estás jugando 6 más un sweeper, en todos los racks que hayas metido 1, vas a tener 1 menos en el exterior. Entonces, una de las premisas que solíamos decir en defensa es, al último lo dejamos solo. Dejarlo solo, porque es un problema del futuro. A día de hoy no tiene el balón, bueno, vamos a presionar aquí, a ver qué pasa. Pasa el balón, ¿vale? Y una vez que estamos en esta situación es cuando tiene que conectar con para ayudar, y entonces este espacio es cuando se lo devolvemos. ¿Cuál es uno de los problemas que, si aplicáis esto, vamos a tener? Es que la mayoría de los jugadores están pensando que el hueco está aquí, y antes de resolver lo que pasa aquí, lo que van a hacer es desde aquí, van a salir en diagonal, y si salen en diagonal, lo que va a hacer es atacar este espacio, porque es el punto más alejado del interno, ¿vale? Entonces, eso es importante. Por eso las carreras nuestras son rectas y luego basculamos. Cuando el balón está en el aire, el interno cambia, el otro cambia, etcétera, etcétera. Pero en principio, todas nuestras carreras son rectas. Si un tío, lo que os digo, esto es importante, si un tío en defensa se va directamente al siguiente, este tío va a atacar este espacio, que es el punto más alejado del apoyo interno, ¿vale? Vale, eso, bueno, ese dibujo ya os lo he destrozado, pero entiendo que ya se entiende. ¿Con esto hay alguna pregunta más, José? Pues no, en principio ha quedado claro. Vale, Gracias. bueno, en la defensa de 7, ¿vale? Lo que tenemos es que somos pares, es mucho mejor. Estamos apostando a dejarles el espacio atrás, a que nos jueguen al pie, a ver si se atreven, a ver si lo hacen bien, y lo que estamos haciendo es básicamente tener un defensor siempre con cada atacante. Entonces, uno de los casos puede ser este. ¿Vale? Aquí, como veis, yo os he puesto 6 defensores, perdón, y os voy a quitar los de arriba para que no os confundáis. Algo así. Entonces, mientras el balón está en el lado izquierdo, el ala del lado derecho es el que va a caer y va a estar atento a todo el espacio que haya por detrás. Antes era del sweeper, que no había problema porque lo teníamos atrás, ahora el ala es el que va a venir y va a estar atento por si uno de estos se juega algún pie, ¿vale? Como veis, os he puesto 6 jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos uno extra para, 1, ocupar espacio, 2, destrozar este rack, ¿vale? Hay entrenadores que prefieren ocupar espacio y que el muro defensivo sea mejor. ¿Qué pasa? Que la tendencia ahora de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Samoa, de Fiji, es destrozar este rack. Los racks cada vez son más salvajes en Seven y como hay poca gente se recuperan muchos balones. Y otra vez estamos abriendo una ventana a poder robar ese balón. Yo esa evolución la hice el año pasado y ahí empezamos ya a trabajar muy fuerte los racks. ¿Qué pasa? Que esto les obliga a los jugadores a tener mucha conciencia de cuándo pueden presionar, cuándo pueden hacer un contra-rack, cuándo pueden pescar y cuándo no pueden. Como premisa para los entrenadores, no, como ayuda a los jugadores es, mientras hay un placado y hay un conservador, puedes putear todo lo que quieras. Eso sí, cuando llega el número 2, que es el medio melee, digamos, a sacar ese balón, entonces ya hay que ocupar, ya hay que estar preparado para la siguiente fase, ¿vale? Porque ese balón ya va a salir. Mientras no está ese hombre, hay que
fastidiar, hay que contrarraquear, hay que ralentizar, hay que ganar tiempo para mis compañeros. Entonces, aquí exactamente la estructura es exactamente la misma. Aquí ponemos a este por fuera, este por dentro, a este yo lo cambié al interior, a este al interior, y este va a venir cuando el balón esté por aquí, se va a incorporar para venir con este. De tal forma que cuando este suba y el balón esté por aquí, este va a subir por aquí, perdón, y el que estaba contrarraqueando del rack se va a levantar para ir atrás. Entonces es como en 15 que los alas basculan sin el zaguero, pero los alas son los que basculan. La estructura que teníamos defensiva, básicamente la misma. En la zona 1, que era lo que yo llamaba a esta zona, aquí os he puesto presión y control, yo les dividía, zona 1 era esta, zona 2 esta, zona 3 esta y zona 4 esta. Entonces, en la zona 1, aquí podíamos presionar muy fuerte. En la zona 2, exactamente igual, pero de interior a exterior. Y en la zona 3, como este se incorpora, el ala se incorporaba un poquito más tarde, ¿vale? Simplemente lo que hacíamos era ayudarnos de la touch, de tal forma que si este pasaba allí, este vendría por aquí, un ala, otro ala y este aquí, y tendríamos una línea defensiva. ¿Esto qué pasa? Que para los ataques es mucho más difícil. Necesita generar un desajuste en la defensa, porque si nosotros somos buenos placadores, estamos bien estructurados y no fallamos los placajes, es 1 contra 1 todo el rato. El hueco está atrás, pero continuamente estamos 1 contra 1 en defensa. ¿Vale? Y esta es otra estructura que ahora cada vez se da más, que cuando veáis partidos, bueno, pues vais a ver que los alas van basculando y van presionando. ¿Qué pasa? Que hay muchos equipos que no presionan. Entonces, tanto en esta como en esta, lo único que hacen es flotar e ir a un lado. A mí eso no me gusta. Primero, porque para mi equipo no funcionaba bien. Y yo si fuese a cualquier otro equipo creo que también presionaría, porque es una forma de reducir el tiempo de pensar del rival. No le dejas pensar, le estás ahogando, le estás todo el rato poniendo bajo presión y entonces consigues que hagan errores no forzados, estás generando más ventanas de estas continuas en cada sitio para poder... para que los jugadores luego tengan una toma de decisión, que si su toma de decisión es buena, pues tienes más probabilidades de robar ese balón, ¿vale? Entonces esas son un poco las dos estructuras o las dos formas de defensa que yo he ido utilizando. No sé si hay alguna pregunta, esto es básicamente una parte importante y ahora vamos a ver un poco el ciclo que hay en todo esto. ¿Vale? Entonces, si queréis, mientras borro, si hay alguna pregunta que veáis por ahí, me disparáis. Pablo, yo quería hacerte una pregunta. ¿Hasta cuándo, si tienes algún tipo de criterio, tenías un tipo de criterio, hasta cuándo disputabais el rack? Y si en algún momento, ¿cuándo valorabas el poder meter 2 a contrarraquear? Vale, el cuándo es lo que he dicho antes, te lo va a dar cuando llegue el medio de melee. Mientras no llegue el medio de melee, no tienes peligro. ¿Por qué? Porque hay un tío en el suelo que está liberando el balón, que es el placado, y otro tío que está conservando y le estás golpeando y le estás llevando para atrás. Entonces, ¿qué va a necesitar ese número 1 que nosotros llamamos en ataque? Al número 2 para que saque el balón. Mientras el número 2 esté a 7 metros, cero problema. Hay que seguir golpeando, ralentizando y destrozando ese rack. En cuanto ese número 2 se acerca y ya está a 2-3 metros para sacar ese balón, entonces ya lo que hacemos es ocupar para presionar la siguiente fase. Y la otra pregunta, que ¿cuándo meto al siguiente? ¿Vale? La resolución del rack es lo más difícil, ¿vale? Entonces, una de las claves que teníamos era
uno placa, el objetivo principal es placar, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco el ciclo, es placar y levantarse. El objetivo es derribar al rival, al suelo, tirarlo al suelo. Y de ahí el asistente, habéis visto que yo continuamente estaba poniendo esta estructura. Entonces aquí, si este tío se tira aquí, este va a ser el placador y este va a ser el asistente. Pero si este pisa para aquí, este va a ser el placador y es posible que este sea el asistente. Entonces, los roles de los dos jugadores que están en ese área de combate tienen que estar claros y lo tienen que tener claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo al principio, cuando empecé a estructurar esto, nosotros no disputábamos los racks. Yo lo que hacía era primar la estructura defensiva porque no teníamos esas armas todavía para robar el balón. Entonces yo siempre intentaba tener 6, 7 de pie, presionábamos y tal. ¿Qué pasa? Que hablando con el entrenador de Sudáfrica me dice, sí, claro, eso está muy bien, pero entonces ¿cuándo robas el balón? Claro, entonces, claro, estás esperando a que el rival falle, a que haga una van, a que tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde yo aprendí que evidentemente había que forzar esos errores y a veces nos va a salir mal porque nos vamos a meter demasiado en el rack y nos van a hacer un ensayo, pero es un aprendizaje que tienen que tener los jugadores y eso lo van a aprender fallando muchas veces, muchas veces, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuantos más racks resuelvan y se confundan y los analicen, pues más fácil será, ¿vale? Vale, y en eso que has dicho, Pablo, porque evidentemente cuando presionas con el 2 por fuera y el 1, que es el interno, lo que estás buscando es que el enlace atacante pisa hacia adentro porque fuera no ve opciones. Claro. Pero a ti te interesa, es decir, lo ideal es que el 2 realmente sea el que plaque habitualmente siempre. Es mucho mejor que plaque el 2 que el 1, ¿no? Porque si si placa el 1, el 2 ha pasado. Y generalmente cuando placa el 2, si tenemos esta estructura, ¿vale? Tenemos el 1 y el 2 y aquí tenemos al atacante. Entonces, si tenemos aquí al 2 y al 1, ¿vale? Hay dos opciones. ¿Cuál es esto lo trabajamos también en función del lado de caída, se pesca o no se pesca? Es decir, si este tío, imagínate que va a exterior, seguramente se va a placar con hombro izquierdo, ¿vale? Si él me gana, aunque me gane, yo lo que voy a trabajar es a girarlo, a perder el placaje un poco para dejarle, me va a girar aquí, pero a este le estoy facilitando el pescar, ¿vale? Sin embargo, si este viene aquí, entonces era un combate arriba. Era un combate que luchábamos arriba y entonces lo enganchamos entre dos y podíamos retener arriba perfecto. Si no, absorbía impacto, derribaba y el otro pescaba. Entonces, son diferentes técnicas que hemos ido trabajando para resolver esta situación. Si por el contrario este entra muy fuerte y este es el que placa, el interno de aquí sería el que haría de asistente y este ya estaría ocupando espacio para una posible reutilización de ese balón. Entonces, en función de la línea que cogía el portador, nosotros defendíamos de una cosa o le dábamos prioridad a una cosa o a otra. Vale. En una pescar, en otra ocupar, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación son situaciones que luego están muy analizadas y que lo que se hace es muy preciso. Por ejemplo, en placajes de A2 que tenemos, cuando uno pone la rodilla en el suelo, pues el que estaba en campo contrario, el que estaba en nuestro campo lo soltaba, el de campo contrario lo tiraba para que el que estaba en juego pudiese pescar, mientras que el que estaba en campo contrario fastidiaba un poco al apoyo que venía a la conservación. Pues todos esos gestos están trabajados para facilitar o abrir esa ventana de robo de balón. ¿Vale? Vale. Y por terminar, hay una pregunta a través de Lucas sobre este tema de tu experiencia y de todos los datos que has recogido. Estadísticamente, ¿dónde teníais más oportunidades o mejores oportunidades para hacer contra rack y pesca? ¿En medio o en los laterales? Esa es una buena pregunta, iba a decirlo ahora. En el medio yo decía que no robasen el balón, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el medio, básicamente, si tú tienes un rack, al final, generalmente, cuando estás en medio,
te juntan más, han juntado más a la defensa y tienen dos lados de ataque. Entonces, la defensa es más difícil. O incluso, imagínate que hay algo que nosotros llamábamos en ataque una rotura de equilibrios, que este tío de aquí se viene a ser la apertura de aquí y estos vienen aquí, entonces lo que consiguen es un overs, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los ataques se mueven más rápido que las defensas. Por eso, en el medio, nuestra premisa era, en principio, dejar el rack. A no ser, que esto es otra cosa, es que tú tienes un rack aquí, el 2 ha presionado y le ha pegado un leñazo a este tío y lo ha sentado de culo. Entonces, como tenemos ese momentum, sí que intentamos hacer un rojo que llamamos, que era un contra-rack, ¿vale? Entonces también tienes que ver la inercia del placaje o de la subida. Es decir, si ellos te han golpeado en el medio y tienen dos vertientes de ataque, ahí ocupar. Que ellos, no es que ellos te hayan golpeado, sino es que tú has hecho una presión en el medio y la has cogido y lo has lanzado a su campo sin apoyos, ahí la premisa es hacer un contrarrack, un rojo, para robar ese balón. Entonces también, si tenemos momentum o tiene el ataque el momentum, también entra dentro de la ecuación de si podemos pescar o no. Sí, pero ahí en el medio, cuando dices tú que habitualmente no vas a sacrificar la disputa, pero también estás asumiendo ahí que vas a generar mucha menos presión. Es decir, que la presión que quieres hacer ahí no va a ser la misma y vas a hacer más control, porque encima tienes los dos laterales libres, claro. Eso es, eso es. Vale, vale. Ok. Vale. En cuanto al ciclo que yo les planteaba a los podemos hablar de una zona o una fase que es presión, luego habría una fase que es impacto, que yo le llamo impacto, que es placaje, otra zona o otra fase que es el rack, otra que es la reorganización defensiva y volveríamos a la presión. Este es el ciclo que yo golpeamos, impactamos. A partir de ahí, el objetivo es ir al suelo. En el rack, ¿qué intentamos hacer? Robar el balón, que no podemos. Entonces nos vamos a reorganizar defensivamente y nos vamos a ir a la presión otra vez en la siguiente fase. Que en uno de todos estos conseguimos robar el balón, pasaremos a ataque, ¿vale? Pero este es el ciclo continuo de las defensas. Entonces, podemos hablar de cada fase. En la presión, ¿vale? El objetivo principal de la presión es generar un muro y a partir de ahí aislar al rival, ¿vale? Lo que queremos es, lo que hemos hablado antes, es desconectar al portador de sus apoyos, ¿vale? Ahí, a partir de esa desconexión, lo que estamos generando es una superioridad en el siguiente área, que va a ser el impacto, ¿vale? Entonces, el objetivo principal sería este. ¿Y cuáles son los trabajos que deberíamos trabajar con los jugadores? Es lo que os decía yo, que es lo que yo llamaba, ¿vale? Os pongo esta situación, sería esta, es lo que yo llamaba zona 1, esta era la zona 2, esta era la zona 3 y luego la zona 4 con los encuadres defensivos, digamos, lateral, ¿vale? Entonces, los trabajos aquí, esto aquí ya cada entrenador, cada uno de vosotros, yo básicamente reproducía esto, sacaba balones de aquí y entonces tenían que subir líneas de carrera, luego le ponía escudos. Entonces, ahora ya entra la imaginación de cada uno de vosotros como entrenadores para intentar reproducir lo que vosotros estáis viendo en los vídeos, en los partidos y demás, para que los chavales o chavalas pues lo practiquen en el entrenamiento, ¿vale? Entonces, esto sería
con los objetivos que hemos hablado de la presión y los roles que tiene que aprender cada jugador en las diferentes fases o zonas del campo, ¿vale? Luego también tendríamos el impacto o combate, ¿vale? Es el área que yo le llamaba combate. Este área nosotros, y Tiki, el anterior entrenador, me decía, es un área en el que nosotros mejoramos mucho. Mi equipo no estaba acostumbrado a jugar con combate y el equipo que hay ahora se ha forjado a base de trabajar a una intensidad muy, muy alta en partidos de unos contra otros, en el tatami, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacíamos un montón de trabajo, tengo varios vídeos y demás, no aquí, pero tengo bastantes, de trabajo con escudos, de 1 contra 1, de situaciones, esta misma situación, pues yo la reproducía de 2 contra 1, lo que os decía antes, bueno, pues todo lo que es el placaje, toda la técnica de placaje de 15, todo de cómo derribo, cómo enganchamos arriba, y habéis visto que ahora muchos estamos esperando a que entre otro para formar un mall, bueno, pues cómo solucionamos eso. Son un montón de áreas y de ejercicios que podemos trabajar aquí, ¿vale? En cuanto a los objetivos del combate o del impacto, bueno, pues lo primero es, yo les haré mucho hincapié en impactar con el atacante, es maltratarlo, es una palabra que yo he utilizado mucho. Esto no quiere decir estar fuera de la ley o del reglamento, el maltrato es, le llamaba actividad y gestos muy explosivos para derribar o tirar al rival al suelo, ¿vale? Si queréis ver un ejemplo de maltrato, podéis ver a Werner Koch, un sudafricano, ahora ya no está porque lo ha fichado los Sharks, pero cómo trabajaba, o Quagga Smith, esos son ejemplos de maltrato y de actividad en defensa. Y luego lo que tenemos, el tercer objetivo que tenemos en el impacto o combate es parar ese momentum del balón. Es decir, que el ataque no tenga esa fluidez de jugar o que se pare el offload y demás. Entonces, todo eso es lo que entraría dentro de este combate. A partir de ahí, de este combate, este impacto, pasaríamos a la fase del rack. En la fase del rack, nuestro objetivo principal es robar el balón, ¿vale? Generar una ventana para que los jugadores tomen una decisión, ¿vale? Que sea, si la ventana ha sido creada correctamente, el jugador tendrá una decisión para tomar de si es un contra-rack o pescar el balón, ¿vale? Eso sería lo ideal. Entonces, ahí ya entra la toma de decisión del asistente. Yo, como os he dicho antes, nosotros al principio, esa lucha de estos dos lo hacíamos 2 contra 1 continuamente. ¿Y por qué? Porque no estábamos acostumbrados a ese combate como jugadores. Luego, a medida que el equipo fue creciendo y fueron cogiendo herramientas, ya empezamos a darle más importancia al 1 contra 1 más 1, al placador más el asistente, ¿vale? Y entonces ahí cada uno ya tenía su rol y empezamos a recuperar muchos más balones, ¿vale? Entonces aquí los roles que tenemos que trabajar como entrenadores pues será mucho el gesto técnico de pescar, el ganar, una palabra que yo le decía es nosotros en el rack luchamos por 20 centímetros. Es si ganamos esos 20 centímetros de espacio, tenemos el momentum, le hemos ganado la posición al rival y a partir de ahí nos podemos llevar el balón. Entonces ahí hay un montón de ejercicios que podemos hacer como entrenadores, pues de toma de decisión, de pescar, de cuándo hay que hacer rojo si el asistente llega, perdón, si el apoyo llega tarde, o cuándo el número 2, el medio melee llega y entonces ya es el momento de comunicar y ocupar. Toda esa batería de opciones y de decisiones se pueden hacer con los jugadores con 0 impacto, ¿vale? O al 50%. No hace falta, y yo uno de los errores que cometí al principio es que
me pasaba de intensidad y de impacto y demás, y luego aprendí que, bueno, que hay muchos ejercicios que se pueden hacer esa toma de decisión con cero impacto sin que a los jugadores les lastren y sin que se lleven golpes, ¿vale? Y luego, por último, volveríamos a cerrar el círculo con la reorganización defensiva. Si no hemos conseguido tener éxito en el rack o en el combate porque le hemos pegado un leñazo y le ha salido el balón volando, o hemos generado una ventana, ha llegado bien el apoyo de conservación y demás, bueno, pues tendremos que reorganizarnos defensivamente otra vez para poder volver a empezar el ciclo de la presión, ¿vale? Entonces, el objetivo principal aquí es coger una amplitud adecuada, que el 2 esté al exterior, que el 1 esté bien cuadrado al interior, que el otro 1 esté hablando, el 3, que todo el mundo esté en su posición para una nueva fase de defensa o de presión, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con los diferentes jugadores en diferentes roles, y entonces, ¿qué hacemos? Podemos pitar y entonces que tengan que ocupar, o podemos poner, sin que se golpeen también, podemos poner aquí un jugador que tiene que ir a tocar diferentes conos de colores, podéis decir un color, y se supone que él es el medio de melee, y entonces el equipo que está trabajando en defensa está trabajando, y según llega pues tendrá que tomar a veces, si toca el cono más cercano pues tendrá menos tiempo, el más lejano tendrá más tiempo, bueno, pues esa toma de decisión con diferentes variables y demás, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la parte de la defensa general. Yo creo que aquí, si tenéis alguna pregunta, y luego si queréis os doy 3 pinceladas de las fases estáticas, touch, melee y saque de centro, no sé si nos da tiempo, porque yo empiezo a hablar y se me va... Eso lo que tú quieras, Pablo. Es decir, tiempo el que tú quieras. Yo mientras no Pues se me encantados. mete la gente y me quede solo, yo suelto chat. Así que Perfecto. no sé si hay Sí, alguna... había una pregunta, Alfonso, que tenía. Alfonso pregunta. Sí, pero yo creo que, bueno, hay una pregunta en el chat y otra que te quiero hacer yo, pero yo creo que son más para el final de la charla. Así que si quieres lo de las fases de conquista, perfecto, y luego te hago ese par de preguntas. Vale. Antes de pasar a las fases de conquista, una de las áreas, y no lo había puesto en mi guión y tal, pero que es fundamental y es una de las cosas que yo les he machacado muchísimo a los jugadores, es que para la fase de reorganización todo empieza desde cómo resolvemos el rack. Si lo resolvemos rápido, podremos estructurarnos defensivamente. Si lo resolvemos muy lento, no hay equipo que se pueda reestructurar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo teníamos nosotros? Bueno, ¿cómo lo tenía yo estructurado? Vamos a tener un placado, ¿vale? Lo pongo aquí, que se estará levantando, ¿vale? Y tenemos, mientras este está en el suelo, el asistente es el que está en el eje, que lo empezamos a llamar 0, ¿vale? Y tendrá, esto ahora os estoy hablando con 7, ¿vale? Con la defensa arriba, en la que vamos a tener 3 personas en el entorno del rack, y vamos a tener 3 personas aquí, más el ala que ha caído un poco, ¿vale? Entonces, vamos a tener un 0 más alguien que está aquí de 1, 1,5 o algo así. Entonces, este 0, mientras este está en el suelo, es el que toma la decisión de si entra aquí a destrozar el rack o no entra. Mientras este, imaginaros que decide no entrar, ¿vale? Y este está en el suelo, este se queda en el eje de 0. Si este se levanta y se pone de 1, este pasaría de 1 aquí y este ocuparía este espacio, y ya tendríamos los 3 ocupados, o sea, abiertos, ocupando el espacio. Vamos a suponer que este tío que ha sido el placador
ha quedado abajo y no puede salir y demás, bueno, pues el que está de 0, si decide que hay que ocupar, lo que hará es, se pondrá al lado abierto de 1, el que estaba aquí se pondrá del lado abierto el lado cerrado de 1, el lado abierto de 1, y de estos 3 pues irán poniéndose aquí abiertos sin más, ¿vale? Y si por el contrario vamos a ponerles ahora que decidan entrar en el rack, ¿vale? Entonces tenemos el placador aquí, el 0 ha decidido que entra aquí porque puede destrozar el rack o ralentizar o demás, el X que estaba aquí será el guardián y el 1 sería el que está aquí, ¿vale? Ya tendríamos los dos más un tío que está destrozando. Si empezamos a ganar el contra-rack y el balón queda de nuestro lado, bueno, pues estos tendrán que tomar la decisión de ayudarle y uno le ayudará y el otro sacará el balón, ¿vale? Y vamos a poner el escenario más difícil en el que es que está en el suelo, está anulado, el 0 decide que puede entrar aquí, o sea que ya tendríamos el P y el 0 en el rack, entonces el X lo que tendría que hacer es ponerse en el eje como 0 nuevo y estos tendrían que venir un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos un tío que está anulado en el suelo, un tío que ha decidido entrar al rack a destrozarlo o a pescar, que mientras lo consiga es una buena cosa, pero si no lo consigue nos genera un problema al equipo, ¿vale? Entonces ahí en función de nuestras prioridades, pues podemos darles unas responsabilidades a unos jugadores y otros. Yo, por ejemplo, hablaba con el francés y me decía que había jugadores que él tenía prohibido que pescasen balones. No les dejaba. A ellos lo que les decía es que ellos podían destrozar el rack. Pues los Gel y todos estos eran jugadores de 1,90 y pico, muy fuertes, y dicen, no, tú no pierdas el tiempo de pescar el balón, tú entras y destrozas el rack. Sin embargo, a Pared y a otros más pequeños que tenían buen combate en el suelo, el centro de gravedad más bajo y el timing para entrar a pescar mucho mejor, pues le decían, vosotros en vez de ir al contra-rack vais a ir a pescar. Entonces tenían definido un poco qué habilidad tenían que utilizar o qué arma tenían que utilizar cada uno, ¿vale? Entonces eso en cuanto al rack. Vale. Vale, la última parte que he preparado, que esto es un curso express de defensa, pero bueno, si hablamos de la touch, ¿vale? La evolución mía como entrenador ha sido algo así. Aquí pondríamos al 5, al 6 y al 7. Aquí tendríamos pues 1, 2, 3, el 4 que saca, 5, 6. ¿Vale? Yo al principio empecé defendiendo así, ¿por qué? Básicamente me basé en porcentajes y World Rugby nos daba los porcentajes de touches y decía que el 85% de las touches que lanzaba un equipo las ganaba el equipo. Entonces, como nosotros al principio no éramos capaces de defender y luego presionar y los jugadores con este nuevo método de presión se sentían muy perdidos al principio, de hecho hubo una época que yo dudé hasta del sistema porque los jugadores me decían que no se sentían cómodos, que antes se sentían mejor. ¿Por qué? Porque los habíamos sacado de su zona, digamos, de conocimiento y de confort y los pusimos a presionar. Luego, es verdad que muchos me decían, no, yo ya no sé flotar, yo prefiero presionar y me siento más cómodo. Entonces, bueno, son evoluciones que hay que trabajarlas como entrenadores, que seguramente al principio no van a salir y va a haber cierta frustración dentro del equipo, de los jugadores, pero hay que tener esa convicción y esa fe en que el trabajo tiene un sentido y que va a salir, ¿vale? Entonces, yo al principio empecé defendiendo así y la idea era otra vez volver al mismo sistema que os he presentado antes. Es cuando el balón lo ganaban el 1, 2 y 3 y el balón volaba al 5, el 5 subía por el exterior, el cierre de touch
subía al interior y otra vez teníamos al 6 y al 7 aquí. Y otra vez teníamos la línea. El que había saltado se quedaría por aquí más o menos, y el que había levantado lo que hacíamos lo metíamos por dentro de la touch para conectar con ellos. Si esta presión la hacíamos muy fuerte, muchas veces volvíamos a desconectar a los 3 de la touch, que era uno de los objetivos que nosotros buscábamos, desconectar como antes en el rack, a los que estaban en el rack, ahora en la touch, ¿vale? Y esto es simétrico en el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la evolución de esta? Bueno, empezamos a apostar por presionar, o sea, por defender la touch y luego presionar. Entonces, ¿qué hacíamos? Como después de levantar, era muy difícil que fuese allí, yo la evolución que metí es, bueno, vale, le vamos a lanzar a vamos a jugar a porcentajes. Yo me veía los vídeos y le decía, vale, pues vamos a defender adelante, si se mueven atrás, rompemos. Entonces, lanzábamos a para arriba y lo lanzaba para arriba, lo dejaba en el aire y lo que hacía era, venía aquí a conectar otra vez con y otra vez volvíamos a lo mismo y el que le lanzaba, pues venía aquí. O sea, básicamente lo que hicimos es, mi forma de actuar como entrenador era empezar de lo más sencillo y luego poquito a poco irlo complicando, y cuando los jugadores ya se sentían más cómodos, ¿vale? Entonces esa era un poco la estructura, y de aquí ya volvíamos a la defensa, a la estructura de defensa general o general defensiva, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a la touch. No creo, ¿no? Sí, hay una pregunta. Preguntan desde la touch, ¿el 4 sí que trabaja como sweeper o qué lugar ocupa? Vale, esa es una buena pregunta. Desde la touch, el 4 funciona como sweeper, ¿vale? Cuando entra, si vamos a una defensa de 7, si fuese de 6, se quedaría como sweeper atrás. Si es una defensa de 7, esperamos a que haya el primer rack, ¿vale? Y a partir de ahí, el 4, que se supone que es un playmaker y entiende, interpreta bien el juego, va a incorporarse en una zona que haya pues más debilidad o solucione algún problema, ¿vale? Si es en la banda, pues seguramente entrará, digamos, de enlace de sociedad, uno en el medio, pues él entrará en el medio. Si, por ejemplo, tácticamente tenemos un sweeper que no defiende nada bien o solo defiende en placajes laterales, como le pasaba a Guaisales en Evi, por ejemplo, pues igual es mejor ponerlo en la banda y que defienda el lateral. Bueno, eso ya como entrenadores pues tenemos que ver la estrategia de dónde nos interesa meterlo más para el rédito del equipo. ¿Alguna más? De touch no. Vale. Vamos a la melee. Es mismo concepto otra vez, ¿vale? Vamos a pensar en una melee que está aquí a la izquierda. Defendemos de abajo para arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos nuestro 2 aquí, nuestro 5, bueno, os lo voy a poner en colores, 5, 4, 6, 7. ¿Vale? Y entonces aquí tendríamos al 4, al 5, al 6 y al 7. Vale. Aquí tenemos, los rojos tienen dos vertientes de ataque, ¿vale? Podría ser que el 4 saliese por aquí con el 5, ¿vale? Sabemos que en 7, bueno, en 7 el 2 sale al lado izquierdo, ¿vale? Entonces el 2 sería el que se encarga del número 4 y el 4 se encargaría del 5 ahí, ¿vale? Y entonces ahí ya estaría resuelto, ocuparíamos y ya volveríamos a la estructura general defensiva. Por el contrario, algo que os puede haber chirriado es, joder, estamos poniendo al 5 en la melee y al 4 aquí. Bueno, esto lo que estamos intentando es, generalmente, lo que hacen la mayoría de equipos es de aquí le pasan al 5 y el 5 lo que hace es correr aquí, ¿vale? Entonces,
Nuestro 5 no está para presionar al 4 a muerte ni involucrarse demasiado. Lo que va a hacer es meterle algo de presión y putear. Siempre los 9 y los 4 tienen que ser bastante perros en eso y poner nervioso a su rival, y a partir de ahí el 5 se tiene que encargar de su 5, es decir, que este se va a encargar de este, ¿vale? Pero necesita meter la suficiente presión al 4. ¿Por qué? No sé si habréis visto en series mundiales, ahora hay muchos golpes de castigo que se pide melee. ¿Por qué? Porque es una fase que se está explotando y los 4 tienen mucha ventaja. ¿Qué pasa? Que si tenemos una melee, tenemos aquí a nuestro 5 y al 4 rival le dejo mucho espacio, el 5, cuando viene aquí así, el 4 lo que va a hacer es atacar aquí y pasarle el balón. Entonces ya nos ha fastidiado. Os lo dibujo aquí, es si el 5, si nuestro 5 le deja mucho espacio al 4, el 4 lo que va a hacer es, se va a girar, no va a hacer como en 15 que da por la espalda, sino se va a girar, le va a atacar aquí, le va a fijar y le va a dar el balón al 5. Si eso pasa, ya tienen un overs los rojos, con el 5, el 6 y el 7. El 5 va a cerrar al 6, el 6 va a coger el espacio del otro 6, etcétera, etcétera. Entonces, por eso necesitamos que nuestro 5 le meta la presión suficiente para que este no se pueda girar, pero sabiendo que su defendido es el 5, o sea que tiene que llegar, ¿vale? Cuando el 5 pasa el balón, nuestro 5 viene aquí, nuestro 6 viene aquí y nuestro 7 viene aquí. Otra vez volveríamos a tener la estructura. ¿Y qué pasa? Que el 4 echa una mano en segunda cortina, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen algunos equipos? Es este 5 se abre con el 5 y el 4 es el que ocupa esto. Pero es complicado. Hay que estar bastante bien coordinados para defender eso. Pero ahora no vamos a entrar en estrategia de series mundiales, sino es un poco la estructura que tenemos. Para bajo nivel, bueno, una de las preguntas que podría haber es ¿qué pasa si esta melee es a 5 metros? ¿Vale? Tampoco tiene sentido meter al 4 en 5 metros. Bueno, pues podemos ir a una defensa normal. Metemos al 4 aquí, con el 5 aquí y le dejamos al talonador que defienda el cerrado y ya está, como se ha hecho toda la vida. ¿Vale? O sea que no es un gran problema, ni esto es adaptarnos y ya está. O sea, esa estructura de defensa es en el caso de que el 5 en ataque coja un eje en vez de desplegarse directamente, ¿no? Generalmente en Seven los 5 en ataque están en el eje. Vale. ¿Por qué? Porque las melees en Seven no son muy estables. Son bastante que se mueven, a veces sale el balón o sale el balón y el 4 le pega un manotazo al balón. Entonces, ¿qué pasa? Que el 5 suele estar relativamente cerca para que con un pase de muñeca o un manotazo con el pie, básicamente lo coja. Muy estable tiene que ser una melee para poder dar un pase de 10 metros o esto. Generalmente vale. no sé. ¿Vale? Luego, bueno, en este lado lo dejamos. ¿Vale? Y vamos a la melee en el centro. Esta es una de las melees que más se está explotando ahora y es lo que os digo, que hay muchos golpes de castigo que ya se piden. A melee. ¿Por qué? Porque es una zona de trabajo. De hecho, no sé si habéis visto, España últimamente ha hecho 2 ensayos con 2 jugadas de Jerez y una de Reina, que ataca muy bien al exterior y básicamente este llega tarde y se le cuela, ¿vale? Entonces, es una zona en la que la defensa tiene que estar muy, muy lista y tener definido o por lo menos muy claro dónde va cada uno, ¿vale? Vamos a verlo por partes. Primero, la estructura defensiva en este no es una presión brutal. ¿Por qué? Porque estamos en el medio, 2 vertientes de ataque y el ataque tiene bastante
bastante, ¿cómo se dice? Como ventaja, bastante ventaja. Una de las opciones puede ser que el 4 introduzca el balón, ¿vale? Y salga por aquí con el 5 y con el 7. ¿Cómo defenderíamos esto? Bueno, el 2, como hemos dicho, es el que se encargaría del primero, el 5 vendría aquí y el 7 vendría aquí. ¿Cuál es el peligro? Todo esto. Entonces, de aquí el 4 tendría que venir aquí y el 6 estar atento a la posible patada. Esto nos lo hizo Estados Unidos con Perry Baker en Hong Kong, ¿vale? Entonces, nuestro ala se durmió, Perry Baker estaba aquí, el 5 le pegó una patada, ensayo en contra, ¿vale? Entonces, es importante que todo el equipo esté trabajando. Otra de las situaciones que puede ser es que el 5 se venga por aquí y ataque al 6, ¿vale? Entonces, el 4 puede pasar aquí o puede atacar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, el 4 se va a quedar con el 4, el 5 se va a ir con el 5, el 6 se va a ir con el 6 y otra vez el 7 va a bajar aquí, ¿vale? Es como, digamos, un pares. ¿Cuál es el problema? Si el 5 se va para allá y el 4 sale, ahora os lo hago en continuo, es el 5 va para aquí, el 4 sale aquí y ataca con el 7, ¿vale? Otra vez, el 2 debería venir aquí con el 7 aquí y el 5 se va a venir para aquí. Entonces, sé que es un follón esto, pero como regla general, lo que tenéis que ver es que el 5 nuestro es un espejo del 5 rival. Hace lo que haga el 5. Y es la clave de todo, es si el 5 se va, el 5 se va. Si viene a este lado, le sigue a este lado. Del 4 se va a encargar el 2 a izquierda y el 4 a derecha. Y lo otro importante es que los dos alas estén basculando o cayendo para la defensa de la posible patada. Una vez que ya hemos resuelto la primera fase, defendemos. De los ensayos de series mundiales, creo que en torno al 33% o 35% vienen de primeras fases, ¿vale? Y nosotros, las estadísticas nos decían que si éramos capaces de defender las dos primeras fases, reducíamos en un 65% la posibilidad de ensayo del rival. Entonces, era una barbaridad, eran los primeros 2 racks, una de las premisas era ocupar, y a partir del tercero o cuarto, donde los equipos ya han dejado de tener esas jugadas predefinidas y ya tienen que improvisar e interpretar, ahí ya empezábamos a robar. Creo que nuestro porcentaje de robo a partir de la tercera o cuarta fase, creo recordar que era en torno al 75%, ¿vale? Esto es desde el centro y ya por último es la melee a este lado. Esta es la más fácil. Tendríamos el 4, 5, 6, 7 y aquí tendríamos 4, 5, 6, 7. Otra vez el 2 saldría aquí, el 5 con el 5, 6 con 6, 7 con 7 y el 4 es el que se quedaría con la parte de atrás. Los encuadres exactamente iguales. Si te lo ponen aquí es un poco faena. ¿Por qué? Aquí lo que están haciendo los equipos que tienen gente muy, muy rápida es lo ponen aquí para atacar directamente a este tío, girar caderas y generar un overs aquí, ¿vale? Entonces, por eso es importante que este tío esté muy listo con el 5 y anticipando. Y el 2, como siempre, sale a izquierda con su 4, ¿vale? Esa es un poco la estructura. Y si este 5 se viniese aquí, sería mucho más fácil para nuestra defensa. ¿Por qué? Porque tendríamos la estructura defensiva nuestra de el 2, el 5
y ya estaríamos enfrentados uno por el exterior, otro al interior, ¿vale? Entonces volveríamos a tener nuestra estructura defensiva en la que hemos basado todo. Eso en cuanto a la melee. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a melee. No, en principio en cuanto a melee no hay nada. Vale, y ya de los saques de centro, del área defensiva, tampoco hay mucho que decir. El saque de centro es la fase estática más importante del rugby 7. Pensar que en un partido de rugby 7 hay como entre 5 y 7 saques de centro, y en melés suele haber 1 o 2 y touches suele haber 1 o ninguna. ¿Vale? Es verdad que ahora se está yendo en golpes de castigo algo más a touch y tal, pero por estadística, o sea, por volumen, en los saques de centro es lo más importante. Entonces, cuando recibimos, ¿vale? Es cuando estamos en defensa, tenemos el campo. Básicamente tenemos dos estructuras para recibir. Tenemos la torreta, que yo la solía marcar así, ¿vale? O el individuo. Entonces, cosas importantes o que yo he trabajado mucho con los jugadores es en la torreta. Evidentemente es toda la técnica de cómo levantamos, cómo aguantamos, cómo entramos debajo. Es básicamente una arrancada de un movimiento olímpico en la que nos metemos ahí y aguantamos, pero en donde me quería hacer hincapié es en los individuos que están solos, en los jugadores que están solos, ¿vale? Muchas veces, cuando me están sacando, tengo la tendencia a esperar a que el balón venga. No podemos esperar porque hay que pensar que tenemos una oleada de jugadores que están viniendo para palmear el balón. Entonces, el concepto que yo he trabajado muchísimo con los jugadores es el de posición más posesión. Si a mí me está viniendo un tío a ganarme el balón en el aire y él tiene la velocidad y yo estoy estático, si yo no le gano la posición, 100 de 100 me va a quitar el balón, a no ser que el chut sea malo. Pero entendemos que el chut es bueno, que me lo están poniendo en la cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, esto no viene al cuento, pero si estamos atacando, lo que trabajamos es, sacamos, si hay un individuo, es ponerle el balón en la cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad. Y si hay una torreta, lo que estamos intentando es ponerle el balón bajo a los lados. ¿Por qué? Porque la torreta se mueve más lento. Entonces, en función de las debilidades del rival, nos lo hacen. ¿Qué pasa? Que eso mismo nos lo hacen a nosotros. Entonces, si yo soy un individuo que está solo, está quieto, me van a clavar un balón alto encima de mi cabeza. ¿Para qué? Para que yo no tenga potencia ni fuerza a la hora de ir al balón y el que viene de 10 metros pueda saltar a placer y palmear. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tengo que hacer yo? Olvidarme del balón. Y esto es algo que los jugadores no entienden. Dicen, no, si yo estoy aquí para ganar el balón, sí, pero es que lo vas a ganar de otra forma. Y como entrenadores tenemos que buscar el límite del juego, o sea, el límite del reglamento. Es decir, lo que vas a hacer es ganar, yo les decía, tienes que ganar medio metro para que cuando el que viene te golpee, ese desplazamiento te haga ganar el balón aquí. Pero tienes que calcular que el balón va a llegar aquí, desde la izquierda va a llegar ahí, porque si yo estoy debajo del balón, lo he perdido. Pero si estoy 30 centímetros o medio metro por delante, yo lo que estoy haciendo es una pequeña pantalla, pero ganarlo aquí. Es como un poco los zagueros de los años 70, ¿no? Que saltaban y lo cogían así. Pues ese concepto es el que se tiene que trabajar en los individuos. Es decir, yo gano la posición, sé que voy a recibir un impacto y aquí gano el balón. Y si no lo gano, no pasa nada, porque luego como entrenadores tendremos que haber hecho una estructura de englobar o de envolver este palmeo del balón. Entonces, si yo la cojo pero cae a mi campo y ya tenemos gente envolviendo ese balón, ese rebote o ese balón dividido va a caer en nuestras manos, ¿vale? Esto pasaba mucho
en balones en la banda. Aquí nosotros solíamos defender... muchas veces así nosotros, España. Entonces, ¿qué pasa? Que nos lanzaban un tío desde aquí y el balón, imaginaros que caía donde está esta línea. Entonces, el balón venía de aquí y el primer bote lo iba a dar allá. Entonces, nuestra X o nuestro jugador tiene que esperar el balón aquí, para que cuando este venga aquí, yo le he bloqueado. ¿Qué solía pasar muchas veces? Arnau, por ejemplo, lo hacía muy bien, Ignacio Guerra lo hacía muy bien. Era que yo le bloqueaba, había una pequeña pantalla, es importante trabajar el disimulo, pero este balón lo que hacía era botaba aquí y se iba. ¿Qué pasa? Que eso es un éxito de nuestro equipo, porque el balón es nuestro. Hemos recuperado, era el objetivo principal que habíamos puesto arriba, era recuperar el balón. Entonces, ellos han sacado... el balón ha botado, la touch es para nosotros, directamente, ya está, éxito, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar la posición y luego la posesión. Otro concepto que yo les decía es que cuando, a ver cómo lo represento, es, imaginaros que yo soy el que está en ataque, ¿vale? Y aquí hay una persona que me está haciendo posición y posesión. ¿Qué pasa? Que yo cuando salto con el brazo extendido. Yo aquí no tengo fuerza, porque mi brazo hace mucha palanca. Cuando yo pego al balón aquí, no tengo toda la fuerza para llevarme el balón allá. Entonces, ¿qué pasa generalmente? Es, toco el balón, van. Balón para el equipo que estaba recibiendo el balón. Entonces, otra vez volvemos al éxito. ¿Qué pasa? Que si el balón, yo le he ganado la posición y el balón está en mi vertical, yo aquí sí que tengo fuerza para pegar un manotazo o para incluso ir con las dos manos. Pero aquí adelante... yo nunca tengo fuerza, no me voy a llevar yo un balón desde 30 grados hasta 90 grados, ¿vale? Entonces, ese concepto de posición más posesión es fundamental para los individuos que están solos. ¿Qué pasa? Que también he tenido jugadores que han saltado directamente contra el rival y nos han pitado golpe de castigo. Bueno, pues hay que jugar dentro de los límites y de la estrategia, pero esto lo hacen todos los equipos, ¿eh? O sea, que no es que nosotros seamos revolucionarios, y uno de los mejores equipos para estudiar los saques de centro es Argentina, que lo han trabajado muy bien. Y básicamente eso es todo. Perdonad por la chapa porque al final me pongo a hablar y me motivo, pero bueno, que un placer. Nuestro. Alfonso. Vale, a ver, bueno, con respecto a los saques, preguntan que en un saque de centro, si no pones torretas, que cómo distribuirías a los jugadores en el espacio. Bueno, depende. Vamos a suponer, y yo solía hacer así, ¿vale? Todo depende, el pateador, vamos a suponer que es diestro, aunque ahora ya en series mundiales yo hacía mucho hincapié en que los jugadores o los playmakers que chutaban tienen que ser ambidiestros, o sea, que chutar con izquierda y derecha, pero puede ser una colocación, puede ser algo así, 1, 2, 3, 5, 6. Esto lo hacía Sudáfrica antes, ¿vale? Entonces, si no tenemos gente si no tenemos torretas, pues puede ser algo así, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Entonces, estos harían, digamos, posición y posesión, y el balón básicamente caería. Si le viene a este podría pasarse para el posible palmeo si este la gana, este cerraría el hueco, este vendría aquí y este estaría en este área. Entonces tendríamos 4 tíos envolviendo ese balón. Básicamente, no es que... Creo que es importante que no os diga yo una forma de colocar, sino que yo lo que hacía era veía las diferentes opciones que había y estructuraba una forma de recibir el balón y sobre todo de envolver el entorno donde caía el balón, de tal forma que ese balón dividido pues sea nuestro, porque en Seven muchas veces hay un palmeo, hay un bote, etcétera, etcétera. Entonces no te puedo decir una situación. Otra cosa es que,
podría ser otra colocación, podría ser esta, que es muy típica también, ¿sabes? Entonces, bueno, pues una posible colocación sin torretas podría ser, me invento, 1 contra 1. Bueno, vamos a hacer, si este viene aquí, vale, vengo yo aquí. Este se va exterior, este viene aquí. Por ejemplo, o sea, eso ya es un poco la invención o el cómo queráis hacerlo vosotros. Yo en ese sentido creo que estaba un poco loco y a los jugadores muchas veces les presentaba ideas que no les convencían una mierda, pero bueno, hay veces que han salido bien, otras veces que no, pero lo importante es que yo les decía, si yo os estoy proponiendo algo y no lo veis claro, decírmelo, porque es que realmente es una propuesta que yo tengo confianza, pero vosotros sois los que estáis en el campo y vosotros sois los que me tenéis que comprar esa propuesta para que luego salga. Si te están diciendo que sí, que sí, que sí, pero luego en el campo no sale, pues es tontería. Entonces es mejor consensuarlo y yo durante mucho tiempo me he apoyado mucho en los jugadores y he preguntado a ver qué les parecía, qué opinaban y demás. No creo que hay que tener miedo como entrenador a preguntar a ver qué les parece el planteamiento que hacemos. Vale, perfecto. Y yo creo que ya para terminar, una pregunta que se había quedado, que habían hecho al principio y que creo que para cerrar la charla está bien, nos preguntaba Andrés qué tipo de defensa, de las defensas que has explicado, qué tipo de defensa verías más ideal para un equipo con poca experiencia en Seven. Ahora están en casi todas las territoriales, están empezando los campeonatos territoriales de Seven. Y bueno, pues la realidad es que tienes que afrontar, entrenar un equipo de Seven que ni el entrenador ni el equipo tienen experiencia. Entonces, si le darías más importancia a una buena estructura o una buena presión, o por dónde encararías tú en la defensa en Seven de un equipo sin experiencia? Yo, a ver, y por ejemplo, yo ahora estoy entrenando y estoy colaborando con Euskarians, es un equipo que no sabe nada de 7, que está empezando ahora. Yo lo que empiezo es con la estructura. Una buena estructura, ¿por qué? Porque los jugadores saben placar, saben pescar, eso lo tienen del 15. Entonces, yo lo que les enseño o lo que estoy intentando hacerles ver y que comprendan es la estructura defensiva, y más cuando te estás enfrentando contra otros equipos que no tienen recursos en ataque o, corrígeme si me equivoco, me has dicho como que tienen poco nivel, es decir, que seguramente el pase no va a ser perfecto ni a 15 metros y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos presionar y podemos generar esa incertidumbre incluso sin el impacto y sin el rack. Muchos balones se van a ir al suelo, a partir de ahí podemos seguir presionando, va a haber un balón dividido. Bueno, pues si tenemos una buena estructura defensiva, podemos hacer que el ataque se autometa presión y que al final nos dé el balón. Entonces yo empezaría por una buena estructura defensiva, que se sientan cómodos, empezar a trabajar pues desde el rack, luego lo otro, luego zona 1, zona 2, y ir construyendo poco a poco, y a medida que vayan jugando más y se sientan más cómodos, pues ya podéis ir metiendo otras herramientas, pero yo empezaría desde eso. Vale, perfecto. Y ya para terminar, una pregunta que me ha surgido a mí cuando has explicado al principio los tipos de defensa. Has hablado que tú optaste por presionar en defensa por el análisis que hiciste por tus objetivos personales como entrenador, que es forzar los errores, y por el análisis del equipo, de los jugadores que tenías. Y entonces yo te quería preguntar si qué equipo necesitarías o con qué tipo de jugadores optarías para hacer una defensa que no presionara. Si hay alguna circunstancia en la que tú tuvieras un equipo que pudieras decir, como tengo este equipo con estas características, mi mejor opción es hacerla sin presión. Es que sinceramente creo que es que no presionar le estás dando ventaja al ataque. Vale. Es verdad que no se puede presionar siempre, porque es inevitable. Hay veces que te han ganado, tienes que ganar espacio, tienes que estructurar, o te han hecho un over, tienes que salvar los muebles en algunas ocasiones, pero yo si pudiese presionaría siempre. Vale.
no presionar no entra, a día de hoy no entra en mi cabeza. Es que como sí es verdad que en las series hay varios equipos que optan por no presionar, pues como que es curioso porque yo ahí comparto un poco lo que dices, ¿no? Cuanto más tiempo y espacio le puedas robar al ataque, le estás ahogando, le estás dejando sin recursos, pero como se ve esa tendencia, pues era curiosidad. Físicamente tienes que estar muy bien para presionar. Entonces, si no estás bien físicamente, pues vas a ir con el gancho todo el rato, o si tus jugadores son muy vagos y no hacen las ayudas internas, pues claro, no puedes presionar. Entonces vas a tener que meter esa cultura del trabajo, porque lo fácil, si no presionas, es fácil porque vamos todos juntitos para allá y vamos echando la presión hacia la touch. Pero si presionamos y el tío interno no está, ahí tenemos un problema. Y tiene nombre y apellidos quién es el que se ha borrado. En el Seven casi todo tiene nombres y apellidos. Entonces es fácil decir, tío, espabila porque estás dejando un hueco y el equipo está haciendo un esfuerzo y no puede ser. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya está. Bueno. Sí, nos pregunta Pedro, qué importancia o qué porcentaje de trabajo le das dentro de estructurar esa presión al trabajo de la unidad básica de defensa en Seven, porque al final cuando tú presionas se van a generar intervalos. ¿Qué porcentaje de trabajo, esto me lo invento, o sea, esto te lo pregunto yo, ya por curiosidad, qué porcentaje de trabajo le dedicas a ese trabajo de unidad básica defensiva o cómo lo gestionas? A ver, esto es como todo. Al principio, volvemos a lo mismo, a la pregunta que me habéis hecho anteriormente, es yo ahora con Euskarians básicamente hago el ejercicio que os he marcado antes de 1, 1, 2, de zona 1. Luego lo amplío al 3, zona 2. Esto en cada entrenamiento lo hago 10, 15 minutos, de tal forma que es algo que ellos tienen que ir automatizando, líneas de carrera, timings de cuando presionamos, le va a pasar que este de repente se va a venir aquí y este está aquí y se nos van a ir. Bueno, pues vamos a tener que tener mucho tiempo de ir corrigiendo diferentes errores y desajustes. Entonces, pero una vez que ellos ya lo tienen asimilado, pues cada vez lo vas a hacer menos tiempo. Entonces, para mí esto es uno de los básicos que al principio hay que trallarlo a machete. Es igual que si en ataque juegas un wide, pues tendrás que trabajar el pase para reactivar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es eso, es uno de los básicos para mí. Vale, pues yo creo que ya le hemos explotado bastante, ¿no, José? Sí, la verdad es que nada, muchas gracias. La verdad que muy interesante la charla y la posibilidad de con la pizarra, pues la verdad es que interactúa bastante bien y incluso muchas veces Prometo mejor que comprarme imagen. una. Prometo comprarme una. Y eso sí, hay que comprar una mejor, que ahora está a buen precio en Amazon, ¿eh? No cuesta nada. Y nosotros te vamos a copiar la idea, que a mí no se me había ocurrido en la vida ponerme una pizarra detrás y me parece que está súper bien, vamos. Sí, mucho mejor que imágenes que a veces Sí, son, y ahí queda mucho más claro sí. y interactúa mucho mejor. Y nada, pues agradecer a Pablo, evidentemente, por la magnífica charla que nos ha dado y con la bola extra que nos ha dado de Defensa en Conquista, y a los participantes, pues evidentemente, por estar ahí y apoyar este tipo de formación, que creo que al final, como siempre hemos dicho, hay que compartir rugby, porque si no se comparte el conocimiento que uno tiene, pues se pierde. Entonces, muchas gracias a todos y a todas y volveremos a una próxima formación. Pues gracias a todos, gracias por escuchar mi charla. Espero que algo os haya quedado y que nada, que un placer. Como dices, el conocimiento hay que compartirlo y más en Seven, que creo que es escaso. A ver si poco a poco vamos empujando el 7 para arriba. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy interesante. Vale, un abrazo, hasta luego. Luego.